El espresso recién hecho todavía goteaba por el mostrador cuando los dedos de Derek se cerraron alrededor de su tráquea. Dejarle un moretón era su retorcida forma de demostrar que era de su propiedad. ¿Crees que puedes irte así como si nada?, escupió él. Su aliento apestaba a ginebra rancia y a viejos remordimientos. Completamente ajeno a la camioneta negra que se detenía afuera, el atacante no notó el repentino y sofocante silencio que se apoderó de la cafetería. Consumido por su ataque a una mujer embarazada, Derek no tenía idea de que acababa de ponerle las manos encima a la esposa del fantasma más despiadado de la ciudad. El suelo del baño en el ático era de mármol italiano importado. Costaba más que los primeros 3 apartamentos en los que Nora había vivido juntos. En ese momento, solo sentía el frío helado contra sus muslos desnudos. Estaba sentada con la espalda apoyada en el borde de la bañera, mirando un pequeño trozo de plástico blanco y barato. El contraste era ridículo. Millones de dólares en bienes raíces, y todo su mundo giraba en torno a un artículo de farmacia que costaba $9.99. 2 líneas rosas. Parpadeó, esperando que la segunda se desvaneciera. No lo hizo. Le devolvía la mirada, audaz y sin disculpas, anclándola a una realidad para la que no estaba preparada. Le temblaban las manos. Apoyó la palma de la mano sobre su vientre. Estaba plano. Nada había cambiado por fuera, pero por dentro se había encendido una mecha microscópica. Un bebé. Se le cortó la respiración, atrapada entre un sollozo y una risa. El sonido resonó en el alto techo abovedado. Había pasado los últimos 4 años reconstruyendo su vida, pegando los pedazos rotos de su dignidad en una forma que se pareciera un poco a un ser humano. Y entonces conoció a Vincent. Vincent no le pidió sus pedazos pegados, simplemente construyó una fortaleza a su alrededor. La pesada puerta de caoba del dormitorio se abrió con un clic. Unas botas resonaron sobre la alfombra afelpada, deteniéndose justo fuera de la puerta del baño. No llamó. Nunca llamaba, pero tampoco entraba de golpe. Solo le hacía saber que estaba allí. Nora. Su voz era un zumbido bajo y resonante. Era el tipo de voz que imponía respeto en las salas de juntas, que aterrorizaba los corazones de hombres que le doblaban en tamaño, y que de alguna manera lograba calmar sus peores ataques de pánico. Vincent Costello no gritaba. No tenía por qué hacerlo. El mundo simplemente se doblegaba al volumen que él eligiera para hablar. Se levantó de un salto, derribando una botella de un costoso aceite de baño del mostrador. Se hizo añicos, llenando el aire con el abrumador aroma de bergamota y cedro. «Maldita sí», murmuró, apartando los cristales con el pie y metiendo la varilla de plástico en el bolsillo de su bata de seda. Vincent abrió la puerta. Estaba completamente vestido con un traje de carbón a medida, sin la chaqueta. Su camisa blanca estaba desabrochada en el cuello, revelando el borde tenue y dentado de una cicatriz que iba desde su clavícula hasta el pecho. Sus ojos, de un gris pálido y sorprendente, recorrieron la habitación, observando el cristal roto, el aceite derramado y, finalmente, su rostro. No miró el desorden, miró sus manos. Estaban temblando. «Estás sangrando», dijo él. Ella bajó la vista. Una pequeña astilla de cristal le había rozado el talón. Una sola gota de sangre brotó, brillante contra el azulejo blanco. Antes de que pudiera alcanzar una toalla, Vincent ya se estaba moviendo. Cruzó el baño en 3 largas zancadas. Un hombre que cargaba con su propia gravedad. Se arrodilló, tomando su tobillo con una mano encallecida por años de cosas de las que no hablaban en la cena. Su tacto era increíblemente suave. «Estoy bien», susurró, las palabras atascadas en su garganta. Quería decirle, «Estoy embarazada, vas a ser padre». Pero las palabras se sentían demasiado pesadas, demasiado frágiles. Vincent sacó una toalla de mano blanca y limpia del toallero y la presionó sobre el pequeño corte. Permaneció de rodillas un momento más, su pulgar rozando el arco de su pie. «No dormiste anoche», señaló con voz plana, analítica. «Y estás pálida, solo un dolor de cabeza», mintió. La primera mentira que le había dicho en 2 años. Sabía a cenizas. Se puso de pie, imponente sobre ella. Vincent no era solo alto, era ancho, construido como un muro de ladrillos envuelto en lana cara.
Estudió su rostro. La conocía demasiado bien. Leía las microexpresiones, la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que protegía su bolsillo izquierdo. «Tengo una reunión en los muelles», dijo en voz baja, decidiendo no presionar. Extendió la mano, sus nudillos rozando su mejilla. La piel de su mano era áspera. «Tómate el día, Nora. Descansa. Haré que Leo espere abajo por si necesitas salir. Leo, su sombra, su sicario. No necesito una niñera, Vincent. Puede que más tarde vaya a por un café». Sus ojos grises se endurecieron una fracción. 1 milímetro de escarcha. «Eres mi esposa. No caminas por esta ciudad sin protección. Nunca. No era una amenaza. Era un hecho. Estaba casada con el jefe del sindicato Costello. La mitad de la ciudad le pagaba por protección. La otra mitad rezaba para no cruzarse nunca en su camino. «De acuerdo», concedió ella. «Leo puede llevarme». Vincent se inclinó y le dio un beso en la frente. Fue un beso prolongado, reconfortante y cálido. «Estaré en casa a las 6», murmuró. Se dio la vuelta y salió, sus pasos desvaneciéndose por el largo pasillo. Sacó la prueba de su bolsillo. La segunda línea seguía allí. Llevaba al heredero de un imperio criminal, y todo lo que quería era un café con leche descafeinado de un lugar donde no conocieran su apellido. El aire exterior era denso por la humedad de media mañana. La ciudad olía a asfalto caliente, a gases de escape y al dulce aroma a levadura de las panaderías que se preparaban para la hora del almuerzo. Nora se sentó en la parte trasera de la Lincoln Navigator negra. Delante, Leo conducía en silencio. Era una montaña de hombre con la cabeza rapada y un tatuaje en el cuello que decía Omea. No hablaba a menos que le hablaran, lo cual ella agradecía hoy. Su mente era un bucle caótico de citas para ecografías, colores para la guardería y la aterradora realidad de que los enemigos de Vincent descubrieran que llevaba consigo una vulnerabilidad. «Para aquí, Leo», dijo, golpeando el cristal separador. Leo miró por el espejo retrovisor, frunciendo el ceño. «Aquí, señora Costello. Este no es nuestro sector habitual. Lo sé. Solo quiero caminar un minuto. Para». Obedeció, estacionando la enorme camioneta en un lugar cerca de la esquina de la Cuarta con Elm. Era un barrio más rudo, edificios de ladrillo descolorido, escaleras de incendios aferradas a las paredes como costillas de hierro y aceras estrechas agrietadas por las raíces de viejos robles. Era el barrio en el que vivía cuando apenas llegaba a fin de mes, cuando estaba con Derek. No sabía por qué había venido aquí. Quizás era una necesidad subconsciente de anclarse, de recordar dónde empezó, antes de que esta nueva y aterradora realidad de la maternidad se apoderara de ella. «Estaré justo detrás de usted», retumbó Leo, poniendo el coche en modo de estacionamiento. «Dame media cuadra, Leo». «Por favor. Solo necesito respirar sin sentir un tubo de escape en mi nuca». Él dudó, su lealtad a Vincent luchando con su orden directa. Finalmente, asintió bruscamente. «Media cuadra. Mantenga el teléfono en la mano». Salió a la acera. El ruido de la calle la envolvió. Era desordenado, humano y real. Caminó por la cuadra, ajustándose más el abrigo de cachemira, a pesar del calor. Se metió en el Rusty Spoon, una cafetería estrecha y poco iluminada que olía permanentemente a granos quemados y a abrillantador de limón. La campana sobre la puerta tintineó, un sonido agudo y alegre que se sentía fuera de lugar. Se acercó al mostrador. El barista, un chico con ojos aburridos y un piercing en el tabique, apenas levantó la vista. «¿Qué te pongo?» «Un americano descafeinado, por favor». Solo. Mientras esperaba, se giró para mirar por la ventana delantera, comprobando si Leo estaba en su sitio. Estaba allí, un monolito oscuro, apoyado en una farola al otro lado de la avenida, sus ojos escudriñando a la multitud. Sintió una punzada de culpa. Estaba siendo difícil. «Nora». La voz la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era una voz que había pasado años tratando de borrar de su cerebro. Una voz que solía susurrar cosas dulces antes de empezar a gritarlas. Se quedó helada, con los pelos de la nuca erizados. No quería darse la vuelta. Si no miraba, tal vez era un fantasma. «Pensé que eras tú. Siempre te parabas así, con los hombros encogidos, tratando de hacerte pequeña». Se giró lentamente. Derek estaba de pie cerca de la estación de condimentos. Tenía un aspecto terrible.
El hombre seguro de sí mismo y bien vestido que la había encantado, hacía 5 años había desaparecido. Su pelo estaba grasiento, cayéndole sobre unos ojos inyectados en sangre y erráticos. Llevaba una camisa de botones arrugada que le quedaba demasiado holgada. El olor le llegó antes de que él diera un paso. Alcohol barato, ropa sin lavar y un tipo de sudor agrio y desesperado. «Derek», dijo ella, con la voz completamente plana. No sintió el viejo terror. No sintió la necesidad de llorar o de disculparse por existir, como él la había entrenado para hacer. Solo sintió una profunda y abrumadora sensación de asco y lástima. Él se acercó un paso más, sus ojos recorriendo su cuerpo de arriba a abajo. Se fijó en el abrigo de cachemira, las botas de diseñador, el sutil brillo de los pendientes de diamantes en sus orejas. Su mandíbula se tensó. «Mírate», se burló. El resentimiento brotó al instante. Siempre odiaba cuando ella tenía algo que él no tenía, jugando a disfrazarse. ¿Quién financia esta pequeña farsa? Finalmente encontraste a algún idiota rico del que aprovecharte. Americano descafeinado, gritó el barista, deslizando un vaso de papel sobre el mostrador. Ella lo alcanzó, ignorando a Derek. Tomó el vaso, con la mano firme. «Me voy. No vuelvas a hablarme». Se giró hacia la puerta. No quería una escena. No con el secreto que llevaba, no con Leo a 50 metros de distancia, armado y entrenado para neutralizar amenazas. Si Derek seguía con esto, no tenía idea del infierno que estaba a punto de desatarse sobre él. Pero Derek nunca había sabido cuándo rendirse. Era su trágico defecto. Se nutría del poder enfermizo de arrastrar a la gente de vuelta a su lodo. Se interpuso en su camino, bloqueando la salida. La cafetería estaba casi vacía. Solo un anciano leyendo un periódico en un rincón y el barista aburrido. «Te estoy hablando a ti», espetó Derek, su voz subiendo de tono, la delgada capa de civilidad resquebrajándose. «¿Crees que eres mejor que yo ahora? ¿Crees que puedes simplemente ignorarme? No eras nada cuando te encontré, Nora. Nada. Muévete, Derek». Mantuvo la voz baja. «Tranquila, estás cometiendo un error». Él se rió. Un sonido áspero y chirriante. «Un error. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? Ambos sabemos que no tienes las agallas para eso. Siempre fuiste una cobarde». Se acercó más. La proximidad hizo que se le erizara la piel. Su mano fue instintivamente a su vientre. Un gesto protector fugaz. Fue un micromovimiento, apenas un tic, pero los ojos erráticos de Derek lo captaron. Miró su mano. Miró su cintura. Miró el enorme anillo de diamantes de talla esmeralda en su mano izquierda, que había estado demasiado enfurecido para notar hasta ahora. La comprensión golpeó su rostro en etapas. Confusión, incredulidad, y luego unos celos violentos y feos. «Estás casada». Respiró las palabras, goteando veneno. «¿Y qué?» «Estás preñada». «Derek, retrocede ahora mismo». Su corazón comenzó a martillar contra sus costillas. Ya no temía por sí misma, temía por la vida dentro de ella. «¿Quién es?», exigió él, su rostro enrojeciendo oscuramente. Acortó la distancia, acorralándola contra una de las pequeñas y tambaleantes mesas de la cafetería. Algún traje, algún patético perdedor de gerencia media que no sabe que eres mercancía usada. «No hagas esto», le advirtió. Miró por la ventana. El reflejo en el cristal dificultaba la visión, pero sabía que Leo estaba ahí fuera. Si gritaba, Leo atravesaría el cristal, pero las balas volando en una pequeña cafetería no era una opción. «No puedes alejarte de mí y tener un final feliz», gritó Derek, su voz quebrándose con una rabia desquiciada. El anciano del rincón finalmente levantó la vista, con los ojos muy abiertos. El barista alcanzó el teléfono detrás del mostrador. «Yo te hice», escupió Derek, la saliva volando de sus labios. «Me lo debes». Se abalanzó. Sucedió con la repentina y caótica violencia de un accidente de coche. Derek no solo la agarró del brazo, fue a por la garganta. Era su movimiento característico, la máxima afirmación de control. Su mano, húmeda y temblorosa de rabia, se cerró alrededor de su tráquea. La fuerza la empujó hacia atrás. Su espalda golpeó el borde de la mesa de madera. Un agudo pinchazo de dolor le recorrió la espalda. El americano descafeinado salió volando de su mano. La tapa saltó. Un líquido oscuro salpicó el suelo de linóleo, empapando los puños de los vaqueros deshilachados de Derek.
¿Crees que puedes simplemente reemplazarme? Rugió, sus dedos hundiéndose en el tejido blando de su cuello. Su suministro de aire se cortó al instante. El pánico, frío y primario, se disparó por sus venas. Le arañó la muñeca, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en su piel, tratando de soltar sus dedos. Era más fuerte de lo que parecía, alimentado por el alcohol y un ego herido y patético. Puntos negros danzaban en los bordes de su visión. Le dio una patada con la bota, conectando con su espinilla, pero él simplemente apoyó su peso sobre ella, aprisionándola más fuerte contra la mesa. «No eres nada», sisió, su rostro a centímetros del de ella, su aliento una nube tóxica. «Eres una cualquiera jugando a la casita». Sus pulmones gritaban por oxígeno, pero bajo el terror sofocante, un instinto diferente rugió a la vida. Ya no era una víctima, era una madre, y era una Costello. Dejó de arañar su mano. En su lugar, impulsó su rodilla hacia arriba con cada gramo de fuerza que le quedaba. No fue un golpe perfecto, pero alcanzó la parte interna de su muslo. Derek gruñó, su agarre aflojándose solo una fracción. Ella jadeó, inhalando una bocanada de aire irregular y ardiente. En ese preciso segundo, la campana sobre la puerta de la cafetería no tintineó. Se desprendió violentamente de su bisagra cuando la pesada puerta de cristal fue abierta de una patada. El sonido fue como un disparo. Derek saltó, su cabeza girando bruscamente, pero su mano permaneció en su garganta. La temperatura en la habitación se desplomó. No fue Leo quien entró. Leo estaba justo detrás de él, su mano ya metida en su abrigo, su rostro una máscara de intención letal. Pero liderando la carga estaba Vincent. Debió haber rastreado su teléfono. Debió haber terminado su reunión antes. No importaba cómo llegó allí. Lo que importaba era la expresión de su rostro. Había visto a Vincent negociar acuerdos de armas multimillonarios. Lo había visto caminar por una habitación llena de agentes federales sin que su ritmo cardíaco se alterara. Lo había visto frío, calculador y despiadado. Pero nunca lo había visto así. No había ira en su rostro. La ira implica una pérdida de control. Vincent estaba perfectamente, aterradoramente quieto. Su postura era relajada, sus manos sueltas a los costados. Pero la energía que irradiaba era catastrófica. Era un depredador mirando a un conejo herido que se había atrevido a tocar a su pareja. Derek, ajeno a la jerarquía del submundo de la ciudad, se burló de los hombres en la puerta. «La cafetería está cerrada. Trajes. Lárguense». La voz de Derek tembló, una bravuconería que no poseía, tratando de cubrir su repentino miedo. Apretó su agarre en su cuello, tratando de usarla como escudo. Vincent no dijo una palabra, no miró a Derek. La miró a ella, vio su rostro pálido, la mano apretada alrededor de su garganta, el café derramado, la forma en que instintivamente cubría su vientre. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. «¿Estás herida?», preguntaba la mirada. Ella logró una sacudida microscópica de su cabeza. Vincent finalmente desvió su mirada hacia Derek. Fue como ver un foco de luz recorrer un cementerio. «Quita tu mano de mi esposa». Las palabras no fueron gritadas. Fueron dichas a un volumen de conversación normal, pero llevaban un peso que hizo vibrar el suelo. El acento de su antiguo barrio, generalmente suprimido bajo capas de pulcritud y riqueza, se filtró a través de las sílabas. Derek se congeló. Su cerebro, nublado por años de alcohol barato y resentimiento, luchaba por procesar la información. Miró el traje a medida de Vincent, el pesado reloj de oro, el aura innegable de poder absoluto. Luego miró a Leo, que había sacado una Glock 19 con silenciador y apuntaba directamente al puente de la nariz de Derek. El color se desvaneció del rostro de Derek, dejándolo como una sábana sucia. «Tú, tu esposa», tartamudeó Derek, sus dedos crispándose contra la piel de ella. «Leo», dijo Vincent en voz baja, sin apartar los ojos de Derek. «Jefe», respondió Leo, dando un paso al lado para tener un ángulo más claro. «Si se mueve, métele una punta hueca en la rodilla izquierda. Si habla, métele una en la derecha». Derek la soltó como si su piel de repente se hubiera incendiado. Tropezó hacia atrás, levantando las manos en el aire, derribando una silla en el proceso. Chocó contra el mostrador, encogiéndose,
sus ojos moviéndose frenéticamente entre el arma y la mirada fija de Vincent. Nora jadeó, tosiendo violentamente mientras el oxígeno volvía a su tráquea magullada. Se apoyó pesadamente en la mesa, sus piernas convirtiéndose en gelatina. Antes de que pudiera caer, Vincent estaba allí. Se movió más rápido de lo que un hombre de su tamaño tenía derecho a moverse. Su brazo se envolvió alrededor de su cintura, atrayéndola con firmeza contra su pecho. Su otra mano tocó suave, reverentemente, las marcas enrojecidas en su cuello. Su pulgar trazó la piel amoratada. Su mandíbula se tensó una vez. «Nora», murmuró, su voz suavizándose por completo. «Respira conmigo, solo respira». Ella hundió el rostro en su camisa, oliendo la familiar y cara colonia y el leve aroma a ozono. Se aferró a sus solapas, su cuerpo temblando por el bajón de adrenalina. «Estoy bien», dijo con voz rasposa, su garganta ardiendo. «Estoy bien». Vincent la sostuvo por un largo momento, cimentando el hecho de que estaba a salvo. Luego, lentamente, giró la cabeza para mirar por encima de su hombro al patético y tembloroso desastre que se acobardaba contra el mostrador de café. Derek miraba a Vincent, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiándose. Finalmente reconoció el rostro. Cualquiera que viera las noticias de la ciudad o se moviera en los bajos fondos, reconocía a Vincent Costello. Yo no sabía», gimió Derek, la orina empapando visiblemente la parte delantera de sus vaqueros. «Juro por Dios que no sabía que era suya. Señor Costello, solíamos salir. Solo perdí los estribos». Vincent se desabrochó lentamente la chaqueta del traje, entregándosela a Leo sin mirar. Se arremangó las mangas de su camisa blanca, dejando al descubierto sus antebrazos gruesos y llenos de cicatrices. «No lo sabías», repitió Vincent, su voz suave, casi conversacional. Dio un paso lento hacia Derek. «No sabías que era mía». «No, lo juro», sollozó Derek, aplastándose contra la máquina de espresso. Vincent se detuvo a centímetros de él. El silencio en la cafetería era absoluto, roto solo por la respiración agitada y aterrorizada de Derek. «Aquí está tu problema», dijo Vincent, inclinándose tan cerca que solo Derek y Nora pudieron oírlo. «¿Crees que el hecho de que me pertenezca es la razón por la que estás a punto de sufrir?» La mano de Vincent se disparó. No fue un puñetazo, fue un golpe calculado y devastador. Agarró a Derek por la garganta exactamente de la misma manera que Derek había agarrado a Nora, pero con la fuerza mecánica de una prensa hidráulica. Levantó a Derek, un hombre adulto, completamente del suelo. Derek se ahogó, sus manos arañando inútilmente la gruesa muñeca de Vincent. Su rostro se puso morado casi al instante. Vincent miró al hombre que se asfixiaba, sus ojos grises completamente desprovistos de piedad. «No vas a sufrir porque sea mi esposa», susurró Vincent, revelando por completo el frío acero de su naturaleza. «Vas a sufrir porque le pusiste las manos encima a la madre de mi hijo». A ella se le cortó la respiración. Él lo sabía. Vincent no le rompió el cuello a Derek. Podría haberlo hecho. Habría requerido un simple y violento giro de sus muñecas, pero hacerlo en una cafetería pública frente a un anciano aterrorizado, un barista paralizado y su esposa embarazada era descuidado. Vincent Costello no hacía las cosas de forma descuidada. Abrió la mano. Derek cayó al linóleo como un saco de cemento mojado. Golpeó el suelo con fuerza, acurrucándose instantáneamente en posición fetal, jadeando por aire en fuertes y entrecortados resuellos. Se agarró la garganta magullada. Las lágrimas corrían por su rostro, ahogándose con su propia saliva. Vincent se paró sobre él, ajustándose los puños. La energía letal no se había disipado. Solo había sido puesta de nuevo bajo control. «Leo», dijo Vincent. La palabra fue plana, transaccional. «Sí, jefe». Leo dio un paso adelante, su enorme figura bloqueando la luz de la mañana que entraba por la puerta destrozada. Agarró a Derek por la parte de atrás del cuello, levantando al hombre quejumbroso tan fácilmente como a un perro callejero. «No me importa», solozó Derek, sus ojos girando hacia atrás de terror. «Por favor, nunca volveré a mirarla». «No lo harás», asintió Vincent en voz baja. Le dio la espalda a Derek. Se acercó a Nora,
ignorando el desorden de café derramado y cristales rotos. Se quitó el abrigo por completo y se lo echó sobre los hombros. Era pesado. Conservaba el calor de su cuerpo y olía a aceite de armas y cedro. Vamos a casa, Nora. Oh. Envolvió su brazo firmemente alrededor de su cintura y la guió fuera de la cafetería. Pasaron por encima del marco de la puerta rota y salieron a la sofocante humedad de la calle. Nadie en la acera se había detenido a mirar. En esta parte de la ciudad, cuando una camioneta negra estaba estacionada en la acera y hombres de traje entraban a patadas, los civiles de repente encontraban un profundo interés en sus cordones. Nora no miró hacia atrás para ver qué estaba haciendo Leo con Derek. No quería saberlo. La parte cínica de ella, la parte que se había vuelto fría y dura en los últimos 4 años, esperaba que Derek sintiera cada gramo del miedo que él le había infundido durante años. La parte humana de ella solo quería olvidar que existía. Vincent la ayudó a subir a la parte trasera de la Navigator. El cuero estaba fresco. Las ventanas tintadas silenciaron al instante el caos del mundo exterior, sumergiéndolos en una burbuja silenciosa y aislada. Vincent se deslizó a su lado y cerró la puerta. No encendió el motor. Simplemente se sentó allí, girando su cuerpo para mirarla. Extendió sus largos dedos, apartando suavemente el pelo de su cuello. La piel allí ya se estaba volviendo de un color morado y rojo turbio. Su mandíbula se trabó. Un músculo se contrajo cerca de su sien. Debería haberlo matado, susurró. No fue una fanfarronada. Fue un arrepentimiento genuino y amargo. Vincent, no puedes simplemente ejecutar gente en cafeterías, dijo ella con voz rasposa. Su voz sonaba como grava rozándose. Tragar se sentía como tragar cuchillas de afeitar. Puedo, la corrigió suavemente. Y lo haré si tocan lo que es mío. Te puso las manos encima. A mi familia. La palabra quedó flotando en el aire. Familia. Se ajustó más el abrigo. La adrenalina finalmente estaba desapareciendo, dejándola vacía y temblando a pesar del calor. ¿Cómo lo supiste? Vincent se reclinó en el asiento. Parecía agotado, el tipo de agotamiento profundo y estructural que proviene de llevar un imperio sobre tus espaldas. El aceite de baño roto, dijo, sus ojos escudriñando su rostro. Eres meticulosa, Nora. No se te caen las cosas. No rompes cosas. Estabas distraída. Tu mano izquierda nunca dejó el bolsillo de tu bata. Cuando toqué tu mejilla, tu pulso estaba acelerado. Y ayer vi un recibo de farmacia asomando de tu bolso en el vestíbulo. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Revisaste mi bolso. Vi el papel, dijo con calma. No necesité leerlo. No has tocado el vino en la cena durante 3 semanas. Cambiaste tu espresso matutino por un café con leche. Y hoy pediste descafeinado. No soy tonto, Nora. Observo las cosas que me importan. Iba a decírtelo esta noche, susurró ella, la culpa finalmente quebrando su compostura. Una sola lágrima se escapó, caliente y pesada, rodando por su mejilla. Solo necesitaba asimilarlo yo primero. Me hice la prueba esta mañana, 2 líneas. Vincent no dijo nada. Se acercó más, envolviéndola con sus brazos y atrayéndola hacia su pecho. Ella hundió el rostro en su camisa, dejando que las lágrimas fluyeran. Lloró por el terror en la cafetería, por el fantasma de la chica que Derek solía maltratar, y por la abrumadora realidad de traer un niño a este mundo oscuro y violento. Él la sostuvo, su mano acariciando la parte posterior de su cabeza, un movimiento lento y rítmico que la ancló. No necesitas disculparte. Su voz profunda retumbó contra su oído. No necesitas cargar con esto sola. Ya no. La puerta del lado del conductor se abrió y Leo se deslizó dentro. No miró hacia atrás. Simplemente encendió el motor, sus manos firmes en el volante. Había una leve mancha de sangre en su nudillo derecho. Ella apretó los ojos y se aferró más fuerte a Vincent. El ático se sintió diferente cuando regresaron. Ya no era solo un apartamento. Era una fortaleza. Para cuando se había duchado, restregándose el olor de la cafetería y el sudor de Derek de su piel, Vincent ya había transformado su espacio vital en un perímetro seguro. Los pesados cerrojos de acero del ascensor privado estaban echados. Las cámaras de seguridad en la sala de control al final del pasillo estaban siendo monitoreadas por 2 de sus hombres de mayor confianza.
Nora entró en el dormitorio principal vistiendo unos suaves pantalones de chándal de algodón y una de las camisetas grandes de Vincent. El doctor Harris estaba sentado en el borde del diván, guardando su maletín médico. Era un hombre mayor, un médico brillante que había perdido su licencia hacía una década por negarse a testificar contra la familia Costello. Ahora hacía visitas a domicilio a personas que no podían entrar a las salas de emergencia con heridas de bala o, en su caso, marcas de estrangulamiento. El hematoma parece peor que el daño real en el tejido, dijo el doctor Harris, ajustándose sus gafas de montura de alambre. Se dirigió a Vincent, que estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Hielo para la hinchazón, que coma alimentos blandos durante un día o dos. La tráquea está intacta. ¿Y el bebé?, preguntó Vincent. No había tomado un sorbo de la bebida. Sin una ecografía adecuada, solo puedo hacer un análisis de sangre para confirmar los niveles de gonadotropina coriónica humana, respondió Harris, cerrando su maletín negro. Pero el trauma físico se aisló en la parte superior del cuerpo. El abdomen no fue golpeado. El estrés es la principal preocupación en este momento. Manténla tranquila. Traeré el equipo de ultrasonido portátil mañana por la mañana. Gracias, Harris. Leo te acompañará a la salida. El Dr. Harris asintió brevemente. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora y salió de la habitación, cerrando la pesada puerta detrás de él. El silencio que siguió fue pesado. No era incómodo, solo estaba cargado con la gravedad de su nueva realidad. Vincent dejó su vaso en la mesita de noche. Se acercó a ella, deteniéndose a solo unos centímetros. Extendió la mano y apoyó suavemente la palma sobre su bajo vientre. Era la primera vez que la tocaba allí desde la revelación. Su mano era grande, cálida y callosa, cubriendo la totalidad de su abdomen inferior. Ella lo miró. El jefe de la mafia endurecido había desaparecido. El hombre que estaba frente a ella parecía casi reverente. «Un bebé», murmuró, probando las palabras en el aire. «Tengo miedo, Vincent», admitió. La verdad, escapándose antes de que pudiera filtrarla. «Estoy aterrorizada». Sus ojos se clavaron en los de ella. «¿De mí?» «No», dijo ella, al instante, cubriendo la mano de él con la suya. «Nunca de ti, sino de esto». Gesticuló vagamente hacia las ventanas reforzadas, las puertas cerradas, los hombres apostados abajo. «Te amo. Sabía con quién me casaba. Acepté los riesgos por mí misma. Pero un niño. Derek me encontró hoy. ¿Y si hubieran sido los rusos? ¿Y si hubiera sido alguien que buscaba hacerte daño hiriéndonos a nosotros?» La mandíbula de Vincent se tensó. La mención del sindicato rival oscureció sus facciones. «Nadie te tocará», dijo. El voto era absoluto. Los rusos conocen los límites. Si los cruzan, quemaré sus negocios hasta los cimientos, ladrillo a ladrillo ensangrentado. Echaré sal en la tierra donde se paren. ¿Me entiendes? Sé que lo harías, susurró ella. Pero no quiero que nuestro hijo crezca en una zona de guerra. No quiero que aprendan a revisar debajo de los coches en busca de explosivos antes de aprender a andar en bicicleta. Vincent apoyó su frente contra la de ella. Inhaló su aroma. El jabón, el algodón limpio. «¿Crees que quiero eso?», preguntó suavemente. «¿Crees que quiero que mi hijo o hija herede sangre? He pasado los últimos 3 años reestructurando el sindicato, moviendo el dinero a envíos legítimos, bienes raíces, tecnología. He estado sacándonos del lodo, Nora. Por ti». Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Y ahora por ellos. Para cuando nazca este bebé, el apellido Costello significará salas de juntas, no callejones oscuros. Lo juro por mi vida». Ella quería creerle, necesitaba creerle, pero el AMPA no te dejaba marchar así como si nada. Se aferraba, arrastrándote de vuelta como una corriente de resaca. No podías lavar generaciones de sangre con unas pocas sociedades limitadas legítimas. «Derek», dijo en voz baja, cambiando de tema. La pregunta le había estado rondando por la cabeza. «¿Qué hizo Leo?» La expresión de Vincent se cerró. La puerta de la bóveda se cerró de golpe. «No necesitas preocuparte por un hombre muerto». Un escalofrío le recorrió la espalda. No porque Derek se hubiera ido. Una parte enferma y retorcida de ella sentía un profundo alivio, sino por la facilidad con la que Vincent podía borrar una vida humana.
Era un recordatorio del monstruo que vivía bajo los trajes a medida y las caricias suaves. «De acuerdo», dijo, apoyándose en su pecho. «De acuerdo». Cerró los ojos, escuchando el ritmo constante y poderoso de su corazón. Era un sonido reconfortante, pero debajo de él podía oír el débil y resonante redoble de los tambores de guerra. Pasaron 3 días. El hematoma en su cuello pasó de un morado violento a un amarillo enfermizo, fácilmente cubierto por una bufanda de seda o un cuello alto. Fiel a su palabra, Vincent la mantuvo aislada. No salió del ático. Sus comidas eran traídas por un chef de confianza. El doctor Aris regresó. El gel frío y el rítmico boom boom de un pequeño corazón cimentaron la realidad de la vida que crecía dentro de ella. Vincent había grabado el latido del corazón en su teléfono. No le dijo que lo había hecho, pero lo vio escuchándolo en su estudio a altas horas de la noche, mirando el horizonte de la ciudad con un vaso de whisky escocés intacto en su escritorio. Pero un secreto en su mundo era como sangre en un tanque de tiburones. Era solo cuestión de tiempo, antes de que el agua se tiñera de rojo. Sucedió un jueves. Vincent tenía que organizar una cena para sus capos, los lugartenientes que gestionaban las operaciones diarias del sindicato. Normalmente, ella hacía una breve aparición, sonriendo cortésmente, sirviendo una ronda de bebidas y luego retirándose arriba. Era una muestra de estabilidad doméstica, un sutil recordatorio de que Vincent era un hombre con una dinastía. Esta noche, el comedor estaba denso por el humo de los puros y el olor a cordero asado. 6 hombres se sentaban alrededor de la larga mesa de caoba. En el extremo opuesto, directamente frente a Vincent, se sentaba Dominic. Dominic era ambicioso, astuto y demasiado seguro de sí mismo. Dirigía los puertos del lado oeste, una operación muy lucrativa que le daba una peligrosa cantidad de poder. Era un hombre que sonreía con los dientes, pero nunca con los ojos. Nora estaba de pie junto al aparador, con un vestido negro de cuello alto, dirigiendo en silencio al personal. «Los sindicatos se oponen a los nuevos horarios de envío, jefe», decía Dominic, cortando su carne con una precisión agresiva. «Necesitamos dar un ejemplo con los líderes de la huelga, romper algunas rodillas, recordarles quién firma los cheques». «No», respondió Vincent con calma, sin levantar la vista de su plato. «Negociamos. La violencia atrae a los federales. Estamos haciendo la transición a carga legal en esas rutas». Dominic se burló, un sonido corto y feo. Dejó caer su cuchillo sobre el plato de porcelana. Resonó con fuerza. El resto de la mesa se quedó en silencio absoluto. «Transición», repitió Dominic, reclinándose en su silla. Miró alrededor de la mesa buscando la validación de los hombres mayores, pero ninguno le devolvió la mirada. No eran suicidas. «Con todo el debido respeto, Vincent, últimamente has estado hablando mucho de transiciones. Retirándote, ablandándote. Estamos perdiendo territorio ante los rusos porque no autorizas un ataque a sus almacenes». Vincent se limpió lentamente la boca con una servilleta de lino. La colocó sobre la mesa. El silencio en la habitación se volvió sofocante. «¿Estás cuestionando mi liderazgo, Dominic?» La voz de Vincent era un ronroneo bajo. Era el tono exacto que había usado con Derek en la cafetería. «Estoy cuestionando tu enfoque, Dominic», replicó, sus ojos desviándose hacia ella junto al aparador. «Fue un error fatal. Se dice en la calle que hubo un lío en una cafetería hace unos días. Un drogadicto le puso las manos encima a tu esposa. Un drogadicto que de alguna manera se coló a través de nuestra supuestamente impenetrable red de seguridad». Su estómago se hundió. Mantuvo el rostro inexpresivo, las manos fuertemente entrelazadas frente a ella, pero sintió que la sangre se le iba de las mejillas. La bufanda alrededor de su cuello de repente se sintió como una soga. Dominic se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Lo manejaste, claro, pero el hecho de que sucediera. La gente habla. Dicen que estás distraído, y la distracción es una debilidad». Su mirada se detuvo en ella un segundo de más, especialmente si hay una razón por la que la tienes encerrada en esta torre últimamente. Una vulnerabilidad, quizás. Él lo sabía. No tenía los detalles, pero tenía el rastro. Alguien en la oficina del doctor Aris, alguien en la farmacia,
Una palabra suelta de un guardaespaldas. En esta vida, la paranoia no era un trastorno. Era un requisito de supervivencia. Antes de que Dominic pudiera tomar otro aliento, Vincent se movió. No gritó, no se levantó. Simplemente extendió la mano sobre la mesa, agarró a Dominic por la parte de atrás de su cara corbata de seda y le estrelló la cara directamente contra la pesada madera de caoba. El sonido del cartílago rompiéndose resonó en el techo abovedado. Varias copas de vino se volcaron, derramando un líquido rojo oscuro sobre el mantel blanco impecable. Ninguno de los otros capos movió un músculo. Se quedaron congelados, con los ojos fijos en sus platos. Dominic soltó un grito ahogado. La sangre brotaba de su nariz destrozada, empapando instantáneamente el lino. Vincent mantuvo su cara pegada a la mesa, su agarre en la corbata actuando como un garrote. «Déjame aclararte mi enfoque, Dominic», susurró Vincent, inclinándose sobre la mesa, su rostro a centímetros del oído del hombre sangrante. «Mi esposa no es una distracción. Es la base de esta familia. Si la miras de nuevo, si hablas de ella de nuevo, si siquiera piensas en ella cuando cierres los ojos esta noche, personalmente te arrancaré la piel de los huesos». Vincent soltó la corbata y se puso de pie. Se ajustó la chaqueta, mirando a Dominic, que gemía, agarrándose la cara destrozada. «Autorizarás las negociaciones con el sindicato mañana. Cederás el 20% de los puertos del lado este a Leo por tu insolencia de esta noche. Si no te gusta, puedes discutirlo conmigo en el callejón». Vincent dirigió su mirada al resto de la mesa. El gris frío y muerto de sus ojos desafió a cualquiera de ellos a hablar. «La cena ha terminado. Sáquenlo de mi casa». Los capos se levantaron de un salto. Dos de ellos arrastraron a un Dominic sangrante y humillado hacia el ascensor de servicio. En 90 segundos, el comedor estaba vacío, dejando solo el olor a cobre, carne asada y vino derramado. Vincent se quedó en la cabecera de la mesa, su pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y controladas. Nora dio un paso adelante, sus tacones bajos resonando contra el suelo de madera. No miró la sangre en la mesa, se acercó a él y le puso la mano en el pecho. Su corazón latía con fuerza. Él la miró. La violencia brutal en sus ojos se desvaneció lentamente, reemplazada por una necesidad desesperada y aplastante de proteger. «Lo saben», susurró ella, la realidad cerniéndose sobre ellos como un pesado sudario. Vincent envolvió sus manos sobre las de ella, su agarre firme. Miró la sangre en la mesa. Luego, a través de las ventanas del suelo al techo, hacia las luces brillantes de la ciudad. Una ciudad llena de enemigos que acababan de descubrir dónde el rey escondía su corazón. «Que lo sepan», dijo Vincent, su voz fría y resuelta. «Que vengan todos. Enterraré hasta el último de ellos antes de que se acerquen a 1 kilómetro de ti». La guerra no se avecinaba, ya estaba aquí. El miedo tiene una textura específica. No es el frío agudo y cortante de un susto repentino. Es espeso. Cubre la parte posterior de la garganta como polvo, haciendo que cada trago sea un esfuerzo consciente. Durante 48 horas después de la cena, el polvo se asentó sobre el ático. Vincent no fue a la oficina. Convirtió la espaciosa biblioteca en una sala de guerra. Las pesadas puertas de roble permanecieron cerradas, pero el zumbido bajo y urgente de las voces se filtraba por las rendijas. Hombres iban y venían, hombres que ella reconocía y hombres que no. Vestían ropas oscuras, llevaban pesadas bolsas de lona y evitaban el contacto visual con ella. La estética elegante y cuidada de su hogar fue rápidamente reemplazada por la arquitectura austera y pragmática de un asedio. Nora se sentó en el sofá de terciopelo de la sala de estar, con un libro abierto en su regazo. No había pasado una página en una hora. Su teléfono vibró en la mesa de café de cristal. Saltó, su corazón golpeando contra sus costillas. Era un dispositivo encriptado que Vincent le había entregado esa mañana. Solo 3 personas tenían el número. Lo cogió. Un mensaje de Vincent, que estaba a 15 metros de distancia en la biblioteca. «Ven aquí». Dejó el libro y cruzó la alfombra persa. El guardia apostado en el pasillo asintió respetuosamente, haciéndose a un lado. Abrió las pesadas puertas de roble. El aire en la biblioteca estaba viciado. Olía a espresso amargo
y a ozono de los servidores en funcionamiento. 4 capos estaban de pie alrededor del enorme escritorio. Leo estaba junto a la ventana, con un rifle apoyado casualmente en su muslo, mirando a través de las persianas. Vincent estaba en el centro de todo. El traje había desaparecido. Llevaba vaqueros oscuros y una camiseta negra, con una pistola enfundada en el pecho. Parecía el fantasma que las calles llamaban. Levantó la vista cuando ella entró. Con un sutil movimiento de su barbilla, la habitación se despejó. Los capos salieron en silencio. Leo se quedó un segundo, cruzando una mirada con Vincent antes de salir y cerrar la puerta detrás de él. Vincent no dijo una palabra. Solo señaló el centro de su escritorio de caoba. Perfectamente cuadrada sobre el secante de cuero, había una pequeña caja cuadrada envuelta en papel marrón liso. El sello de seguridad había sido roto por uno de los expertos en explosivos de abajo. La tapa estaba quitada. Se acercó, su estómago se contrajo. ¿Qué es? Llegó a la recepción de la planta baja hace 10 minutos, dijo Vincent. Su voz estaba completamente desprovista de inflexión. Así era cuando estaba en su punto más peligroso. Mensajero pagado en efectivo. Ninguna cámara captó su rostro. Miró dentro de la caja. Sobre un lecho de papel de seda negro y barato, había un sonajero de plata para bebés. Era antiguo, muy deslustrado. Atada alrededor del mango, había una fina cinta de color rojo oscuro. No era una amenaza de muerte, era una promesa. Lo sabemos. Carmine Russo, dijo Vincent, apoyando los nudillos en el escritorio. Es un cabrón de la vieja escuela. Cree que esto es un juego psicológico. Cree que puede sacudir la jaula y verme entrar en pánico. Ella extendió la mano y tocó la cinta roja. La tela era áspera. ¿Está funcionando? La mirada de Vincent se clavó en la de ella. El gris de sus ojos era fundido. ¿Pánico? No, pero ha forzado mi mano. No podemos mantener un perímetro defensivo en un rascacielos indefinidamente. Hay demasiados puntos ciegos, demasiadas variables. Si quieren una guerra, tendrán una guerra, pero no la voy a pelear contigo en la línea de fuego. Rodeó el escritorio, deteniéndose justo frente a ella. Se agachó, tomando ambas manos de ella entre las suyas. Sus palmas estaban cálidas, estabilizando el ligero temblor de sus dedos. «Te vas a mudar», dijo suavemente. «Esta noche, al amparo de un frente de tormenta que se acerca, Leo y un equipo de 4 hombres te llevarán al complejo en los Berkshires. Está fuera de los registros. Red de última generación. Te quedarás allí hasta que arranque a los rusos de raíz». «¿Y tú?», preguntó ella, con la voz quebrada. «¿Dónde estarás?» «En el lodo», respondió sin rodeos. «¿Dónde pertenezco?» «Tengo que derribar su infraestructura, Nora. Tengo que hacer que el costo de tocar a mi familia sea tan inimaginablemente alto que nadie volverá a mirarte». Quería rogarle que fuera con ella. Quería decirle que tenían suficiente dinero para desaparecer, para cambiar sus nombres y vivir en una casa tranquila junto a un océano tranquilo. Pero eso era una fantasía. Hombres como Vincent Costello no podían desaparecer. O mantenían su trono o eran enterrados bajo él. «De acuerdo», susurró, apretando sus manos. «De acuerdo. Pero vuelve con nosotros, Vincent. Me prometiste una transición. Me prometiste salas de juntas». Llevó las manos de ella a sus labios, besando sus nudillos. «Construiré la sala de juntas sobre sus cenizas. Haz una maleta, solo lo esencial. Te vas en 1 hora». El viaje hacia el norte fue una miserable neblina de lluvia intensa y ansiedad implacable. La camioneta blindada negra cortaba las resbaladizas y oscuras autopistas. Leo conducía con sus enormes hombros rígidos, sus ojos escaneando constantemente los espejos. Otros 3 vehículos se movían en perfecta sincronización con ellos. Un convoy táctico protegiendo el activo. Ella, el activo era ella, se sentó en la parte de atrás, envuelta en una gruesa manta de lana, mirando las gotas de lluvia que se arrastraban diagonalmente por el cristal reforzado. Su mano descansaba sobre su vientre. El pequeño aleteo que había sentido a principios de esa semana, una sensación como una mariposa atrapada bajo un vaso, estaba quieto, como si el bebé supiera que estaban conteniendo la respiración. Llegaron a la casa de seguridad justo después de las 2 de la mañana. No parecía un búnker. Parecía una maravilla arquitectónica de hormigón y cristal, enclavada en lo profundo de un denso bosque de pinos.
pero cuando las puertas de hierro se abrieron y entraron en el garaje subterráneo, la realidad de la estructura se hizo evidente. Gruesas puertas de acero, escáneres biométricos, un generador localizado zumbando en las paredes. Durante las primeras 24 horas, el silencio fue agonizante. Paseaba por el enorme salón. Las ventanas del suelo al techo, supuestamente a prueba de balas, daban a un muro de árboles oscuros y húmedos. Leo se sentaba en un rincón, con un auricular de radio enrollado en el cuello, limpiando una Sig Sauer desmontada con precisión metódica. «Tiene que comer, señora Castello», refunfuñó Leo, sin levantar la vista de la corredera de su arma. «El doctor Aris dijo que necesita mantener su nivel de azúcar en sangre». «No tengo hambre, Leo. No le pregunté si tenía hambre. Dije que necesita comer». Dejó de pasear y esbozó una débil sonrisa. Leo era prácticamente una máquina, pero bajo los tatuajes y el ceño fruncido, tenía una feroz lealtad protectora a la que ella se aferraba. Fue a la cocina y se obligó a comer una tostada seca y un vaso de agua. Mientras dejaba el vaso en el fregadero, se fue la luz. No fue un parpadeo. Fue una inmersión instantánea y absoluta en la oscuridad total. El zumbido ambiental de la casa murió. Su respiración se contuvo. Se quedó helada en la cocina oscura. Un segundo después, las luces de emergencia se encendieron, bañando la casa en un bajo y espeluznante resplandor rojo. Oyó el chasquido metálico y agudo de un cargador deslizándose en una empuñadura. Leo ya estaba fuera de su silla y moviéndose hacia el pasillo antes de que ella pudiera procesar el sonido. «Aléjese de las ventanas», ordenó Leo, su voz bajando una octava, perdiendo todo rastro de deferencia. Ahora estaba en su elemento. «Vaya al pasillo interior ahora». Se apresuró hacia el centro de la casa, sus calcetines resbalando en el suelo de madera. Leo se tocó el auricular. «Informe del perímetro». «Estática. Informe del perímetro». Ladró, sus ojos escudriñando las sombras. Nada. Los 4 hombres apostados en el bosque de afuera habían desaparecido. «¿Cómo?», susurró ella, con la espalda pegada a la fría pared de hormigón del pasillo central. «Este lugar está fuera de la red». «Dominic», escupió Leo, su rostro contorsionándose en una máscara de pura rabia violenta. «Le rompieron la nariz, pero todavía tiene boca». Vendió las coordenadas. La parte delantera de la casa explotó. La onda expansiva la golpeó como un golpe físico, dejándola sin aliento. El cristal antibalas de las ventanas del salón no se rompió en pedazos. Se agrietó como una telaraña y voló hacia adentro en enormes y pesadas láminas, bajo la fuerza de una carga de brecha. La lluvia y el viento aullaron dentro de la casa, trayendo el olor a azufre y tierra húmeda. «¡Al suelo!», rugió Leo. Sombras se derramaron a través del marco de la ventana rota. 3 hombres con equipo táctico portando subfusiles con silenciador. No gritaron. Se movieron con la aterradora precisión silenciosa de los profesionales. Leo no esperó a que adquirieran objetivos. Salió del pasillo, su arma levantada, y disparó 3 veces en rápida sucesión. Los disparos fueron ensordecedores en el espacio cerrado. El primer intruso cayó al instante, una neblina roja rociando la pared de hormigón. Los otros 2 devolvieron el fuego. El sonido fue un caótico desgarro mecánico y entrecortado. El panel de yeso explotó alrededor de Leo. La madera se astilló. Se tapó los oídos, gritando, acurrucándose en una bola apretada en el suelo, protegiendo su estómago con las rodillas y los codos. Leo gruñó, un sonido áspero y húmedo. Tropezó hacia el pasillo, su brazo izquierdo colgando inútilmente a su lado, la sangre oscura empapando instantáneamente su camisa, pero su mano derecha estaba firme. Disparó 2 veces más, derribando al segundo hombre. El tercer atacante, dándose cuenta del embudo mortal del pasillo, se agachó detrás de la isla de la cocina. «¡Munición!», siseó Leo entre dientes, luchando por expulsar su cargador vacío con una mano. La sangre se acumulaba en el suelo bajo sus botas. Su rostro estaba completamente pálido. El tercer hombre se asomó por detrás de la isla de mármol, apuntando su arma hacia el pasillo donde Leo estaba atrapado. Ella estaba en el suelo, a medio camino entre Leo y la cocina. El rifle del intruso muerto se había deslizado por el suelo durante la brecha. Estaba a 1 metro de su mano. No pensó.
El instinto, crudo y maternal, secuestró su cerebro. Derek le había enseñado a ser pequeña, a encogerse y esperar a que el dolor cesara. Pero el niño dentro de ella exigía algo más, exigía que sobreviviera. Se lanzó hacia adelante, deslizándose de rodillas por el suelo pulido. Sus dedos se cerraron alrededor del metal frío y pesado del rifle. Era más pesado de lo que esperaba, tosco, cubierto del olor metálico y resbaladizo del aceite de armas. Se lo llevó al pecho, rodando sobre su espalda, justo cuando el tercer hombre salía de detrás de la isla de la cocina. Él la vio. Sus ojos se abrieron ligeramente bajo su máscara táctica. Giró su arma hacia ella. Ella no apuntó. Simplemente apuntó el pesado cañón a su torso y apretó el gatillo. El arma retrocedió violentamente en sus manos, un retroceso brutal y discordante que se estrelló contra su hombro. El ruido fue cegador. Mantuvo el gatillo apretado durante 2 segundos. La ráfaga de fuego desgarró el pecho del hombre, destrozando su chaleco táctico y empujándolo hacia atrás contra el refrigerador. Se deslizó por las puertas de acero inoxidable, dejando una mancha gruesa y oscura detrás de él, y no se movió. El repentino silencio fue más pesado que los disparos. Le zumbaban los oídos, un pitido agudo y sostenido que ahogaba el sonido de la lluvia. El olor a cordita era sofocante, quemándole las fosas nasales. Yacía de espaldas, el pesado rifle apoyado en su pecho, sus manos temblando tan violentamente que no podía despegar los dedos de la empuñadura. Yareba en busca de aire. Una sombra se cernió sobre ella. Se estremeció, tratando de levantar el cañón de nuevo, pero una mano pesada se posó sobre el arma, apartándola suavemente. Era Leo. Se agarraba el hombro sangrante, apoyándose pesadamente en la pared, mirándola con una mezcla de conmoción y profundo respeto. «¿Está bien, señora Castello?», dijo con voz rasposa, tosiendo. «La amenaza está neutralizada». Soltó el arma, se giró de lado y vomitó, solo agua y bilis, sobre el impecable suelo de madera. «Tenemos que movernos», dijo Leo, su voz tensa. Ese era un equipo de asalto. El equipo de limpieza vendrá justo detrás de ellos. Antes de que pudiera levantarse, el rugido de un motor cortó la lluvia. Los neumáticos chirriaron en el pavimento de afuera. Unos faros cegadoramente brillantes barrieron el salón en ruinas. Leo levantó su pistola, apuntando a la puerta principal, su mano temblando por la pérdida de sangre. La pesada puerta principal fue abierta de una patada. Una figura entró en la luz roja de emergencia. Hombros anchos, empapado, un arma en cada mano. «Leo», ordenó la voz. Era Vincent. Leo bajó su arma, dejando caer la cabeza contra la pared. «Jefe». Vincent examinó la habitación en una fracción de segundo. Vio a los hombres muertos, vio a Leo sangrando, y luego la vio a ella, de rodillas en el pasillo, temblando, con un rifle desechado a su lado. Dejó caer sus armas. Resonaron en el suelo. Cruzó la habitación en 2 zancadas, cayendo de rodillas entre los cristales y la sangre. La atrajo hacia su pecho, hundiendo el rostro en su cuello. Estaba empapado, su ropa helada, pero ella se aferró a él como si fuera un salvavidas en un huracán. «Te tengo», canturreaba en su cabello, su voz quebrándose. El objeto inamovible finalmente se había roto. «Te tengo, Nora». Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vincent no solo ganó la guerra esa noche, erradicó el campo de juego. Mientras el equipo de asalto había sido enviado a la casa de seguridad, Vincent había orquestado un ataque decapitador simultáneo contra la organización ruso. Carmine Russo y sus principales lugartenientes habían desaparecido. Dominic, que había intentado huir de la ciudad después de venderlos, fue encontrado en el maletero de un coche en los muelles que solía controlar. La sangre que se derramó esa noche limpió el hampa de la ciudad, dejando un vacío aterrador que solo un hombre estaba equipado para llenar. Pero Vincent no lo llenó de miedo, lo llenó de abogados, contables y contratos legítimos. 7 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas blancas y transparentes de la guardería. Era una luz suave y cálida que olía a talco de bebé y a algodón caro. Aquí no había ventanas reforzadas, ni guardias en el pasillo de afuera. Se habían mudado a una extensa finca en Connecticut. El ático y todo lo que representaba fue vendido. Nora estaba de pie junto a la cuna,
sosteniendo un bulto cálido y pesado contra su pecho. Su hijo, Mateo, estaba dormido. Tenía el pelo oscuro de Vincent y, afortunadamente, su nariz. Era perfecto, un pequeño milagro que respiraba y que había sobrevivido a la violencia, el miedo y el legado de un imperio criminal. Unos pasos resonaron suavemente sobre la alfombra afelpada. Vincent la rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Llevaba un suave suéter gris, con un par de gafas de lectura metidas en el cuello. Se veía completamente diferente del fantasma que había entrado en aquella cafetería. Los bordes duros y letales seguían ahí. Siempre estarían ahí, pero estaban envainados, enterrados bajo una paz profunda y abrumadora. Miró a Mateo, su pulgar acariciando suavemente la mejilla regordeta del bebé. Leo llamó, murmuró Vincent en voz baja, con cuidado de no despertar al bebé. Los papeles finales de la transición de los puertos de envío se firmaron esta mañana. Los sindicatos están contentos. La junta directiva está formada. Se acabó, Nora. Cada dólar que ganemos a partir de hoy es limpio. Ella se reclinó en su sólido pecho, dejando escapar un largo y lento suspiro. El nudo de ansiedad que había vivido en la base de su columna vertebral durante más de un año, finalmente se deshizo. «Cumpliste tu promesa», susurró. «Siempre cumplo mis promesas contigo», respondió él, girando la cabeza para darle un beso en la sien. El apellido Costello ahora significa algo diferente. Miró al niño dormido en sus brazos. Él nunca conocería el olor a cordita. Nunca conocería el miedo paralizante de un hombre como Derek. Nunca conocería a su padre como un señor de la guerra. Solo lo conocería como un protector. Un hombre que derribó su propio imperio para construir un mundo seguro para su familia. Sonrió, meciéndose ligeramente sobre sus talones. «Necesita comer en una hora», dijo, entregándole el bebé a Vincent. Vincent lo tomó con una facilidad practicada y reverente. El hombre que solía romper huesos con sus propias manos, ahora acunaba a un bebé de 3 kilos como si sostuviera el universo. «Yo hago el turno», dijo Vincent suavemente, mirando a su hijo con total devoción. «Ve a dormir, Nora». Caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral para mirarlos. La luz de la mañana iluminó la tenue cicatriz dentada en el cuello de Vincent, un recordatorio del pasado, pero se estaba desvaneciendo. Las sombras finalmente se habían ido. Habían sobrevivido al fuego, y de las cenizas habían construido una fortaleza de otro tipo, una hecha de amor, no de miedo. Y por primera vez en su vida, no tenía miedo del futuro. Simplemente estaba lista para vivirlo. Si te encantó este viaje crudo y emocional de Nora y Vincent luchando por su familia, dale con todo al botón de me gusta. Dinos en los comentarios, ¿habrías apretado el gatillo si estuvieras en el lugar de Nora? No olvides compartir esta historia con otros fans del romance oscuro y suscríbete al canal para más narraciones intensas, realistas y profundamente humanas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Nos vemos en la próxima.